Buenas tardes, ¿me escucha? Bien, ¿se observa ese cuadro? ¿Ese PowerPoint se observa? ¿Alguien me escucha? Sí, Buenas profesor. tardes, profesor, sí se escucha. Ya, listo, vamos a empezar el capítulo 11. ¿Tienen alguna pregunta del capítulo anterior? ¿De qué trata este capítulo? Este capítulo parece abstracto, pero no es abstracto, es muy real. Trata del gasto público, los impuestos y la masa monetaria. Para que un país siga adelante, tiene que invertir, tiene que haber gasto público. En el caso de nuestro país no ha habido ni inversión ni gasto público. Por eso que estamos en el problema que estamos. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son culpables. Uno por no saber manejar la economía y otro por no querer comprender la economía. Entonces, este capítulo tiene la curva IS, que es la curva ahorro-inversión. Es una APA keynesiana y es un modelo de fondos prestables. El APA keynesiana es la inversión más el ahorro. La inversión pendiente negativa, el ahorro pendiente cero o infinito cuando es paralela al eje de las coordenadas. Entonces, cero. Y el modelo de fondo prestable, que es el dinero que dejan los consumidores cuando la tasa de interés es atractiva. La curva LM es su relación con la teoría de la preferencia y la liquidez. Los seres humanos tenemos preferencia por el dinero, pero ese dinero se tiene que trabajar y tiene que medirse en horas. Entonces, cada familia tiene un poder adquisitivo de acuerdo a sus capacidades. Como el modelo ISLM, o sea, inversión, ahorro, demanda monetaria, oferta monetaria, determina la renta y el tipo de interés en el corto plazo. Los precios se suponen que precio es fijo, porque es corto plazo. Largo plazo, los precios son flexibles, la producción determinada por los factores de producción y tecnología, y el desempleo es igual a la tasa natural. Largo plazo. En el corto plazo, los precios se mantienen fijos, la producción se determina por demanda agregada, el desempleo está negativamente relacionado con la producción. Entonces, en el largo plazo es el pensamiento de los clásicos, de Nick, Ricardo, Malthus, Eon, y el corto plazo es el pensamiento de Keynes. En el largo plazo es el pensamiento de 1776 para adelante. En el corto plazo es el pensamiento de Keynes del 29 para adelante. En este capítulo se va a desarrollar el modelo ISLM, la base de la curva de demanda agregada. Nos concentraremos en el corto plazo y asumimos que el nivel de precio es fijo, o lo que la curva de oferta agregada, ¿no?, a corto plazo es horizontal. Bien. El modelo simple de la economía cerrada, en el cual la renta está determinada en el gasto debido a que ese es el pensamiento de Keynes. En el modelo simple de la economía cerrada, en el que la renta está determinada por el gasto. Cuando dice que la renta está determinada por el gasto, todo el dinero que yo percibo, toda la renta que yo percibo, lo llevo al mercado. Pero tiene que haber una parte que se ahorra.
La notación de Keynes, inversión planeada, es lo que estaba, inversión planeada es lo que el que produce los bienes, el que vende los bienes, el que negocia los bienes, tiene la idea de cuántos productos va a vender este año. Ya han escuchado a los comerciantes informales en todo Lima que no hay ventas por este fenómeno político y han tenido que bajar sus precios 40 o 35%, ¿no? Ahora tenemos el gasto planeado, que es igual a PE, consumo, inversión y gasto, y el gasto efectivo, que es el PBI real, Y. La diferencia entre el gasto actual y el planeado es el stock o inversión imprevista en existencia. La inversión prevista en existencias es stock, algo que está ahí pero no vendido. La función consumo está en función, el consumo está en función del ingreso disponible. Y el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. ¿Cuánto pagamos impuestos? 18%. La variable política, el gasto público y los impuestos. Las variables políticas son las que sirven para que exista crecimiento económico. Pues en realidad en este país los impuestos y el gasto público no han funcionado. Por ahora la inversión planeada es igual, es exógena, o sea, está fuera por ahora, está fuera del modelo. Entonces el gasto planeado es igual, PE es igual al consumo en función del ingreso disponible, más la inversión más el gasto público. La condición de equilibrio es el gasto efectivo igual gasto planeado, PE. Esto es lo que hizo Keynes. Keynes obtuvo que la propensión marginal a consumir no sale de 0,0. Si saliera de 0,0, todo lo que es renta se consume. ¿No ven que la curva sería de 90 grados y la mitad de 90 es 45? Entonces todo lo que gano me lo consumo, cosa que no es en la realidad. Pero Keynes argumentó que esta recta sale encima de 0,0. Y ahí tenemos el consumo, la inversión y el gasto público. Y graficando la condición, lo planeado es igual a lo real, E es igual a Y. Y es igual al consumo, la inversión y el gasto público. 45 grados sirve para partir la curva en dos, 90 grados. Ahí tenemos la renta de equilibrio y el gasto planeado, ¿no? Entonces, PE es igual a Y. Entonces, en el primer rubro que tenemos variación del gasto público es, miren, cuando la recta sale de 0,0, P es igual a Y, P es igual a Y. Encima está la variación de la propensión marginal al consumir, que es lo planeado, el consumo, la inversión al gasto. Ahora, tiene un supuesto, aumenta el gasto público. Al aumentar el gasto público, el nivel de renta y producción aumenta de Y1 a Y2. Revisen, por favor, todos los gobiernos de Podría fue el que más incrementó el gasto público. Miren cómo creció el país. ¿Quién compró el hospital de empleados? Se lo compraron los americanos, bajo presión. Le pagaron, costaba un sol, él pagó 2 soles por ese hospital. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Sabía que valía? No sabemos si sabía o no, pero valió la pena el hospital de empleados. El hospital de empleados era una clínica americana, hecha por los americanos. Yo no conozco Estados Unidos, nunca he ido, me da miedo. Pero si un amigo ha visto que hay réplicas del hospital de empleados en varias ciudades norteamericanas, son como clínicas. Las carreteras de norte a sur las hizo Odría. Las grandes unidades las hizo Odría. Entonces, Odría incrementó el gasto público y hubo un excelente bienestar. Y todos los que han seguido. El único que no aumentó el gasto público es Castillo, siendo de izquierda. No aumentó el gasto público. En este problema nos han metido. En este problema. Ahí pueden observar. De G1 a G2 aumenta el PBI. ¿Qué es el
1 sobre 1 menos PMC, propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir 1 sobre 1 menos PMG. Si es 0.5 la propensión marginal a consumir, el resultado es 2. A ver, si es 0.5, ¿cuánto es el resultado? ¿Dónde está la división? De 0.5. El resultado es 2. Pero si B o la propensión marginal a consumir es 0.8, el resultado es 5. Entonces, si es 0.5, el multiplicador, variación de Y, es 2. Y si es 0.8, el multiplicador es 5. Viene un inversionista, 2%, 200, 5%, 500. Invierte donde está la propensión marginal a consumir más alta. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos una propensión marginal a consumir alta, vienen los inversionistas. Pero eso no depende de él, depende del modelo actual. Por eso cuando la propensión marginal que estábamos en hiperinflación era 0.90 y tantos, Fujimori aplicó el modelo neoliberal, ¿no? Privatizó, compró, se deshizo de empresas públicas y la calidad de vida de los peruanos mejoró. Duele a quien le duele. Después que robó y mató, ya, ese es otro problema. Pero él hizo bien económicamente las cosas. Entonces, un aumento en el gasto público provoca que la renta aumente 5 veces más. 5 por 1.000 millones serían 5.000 millones. Por eso que a los países que vienen a invertir les interesa que la propensión marginal a consumir esté lo más alta posible. O sea, que estemos en crisis. Que estemos en crisis. ¿Por qué el multiplicador es mayor que 1? El aumento del gasto público causa un aumento igual al nivel de renta. Entonces, aumenta la renta, aumenta el consumo. Hay un deslizamiento en el aumento de la renta, deslizamiento en el consumo y deslizamiento en el nivel de renta. Por lo tanto, el impacto final sobre la renta es mucho mayor que la variación del gasto público. Lo que te quiere decir en español es que si aumentas el gasto público, se va a favor de la renta disponible. Pero este año no hemos invertido nada. El sector público no ha invertido casi nada. Transportes, ¿cuánto invirtió? De 0 a 100. ¿Cuál es el ministerio que tiene el mayor presupuesto? Transporte. De toda la torta, el transporte tiene el 40%. Lo demás es para los otros ministerios. La obligación de transporte es infraestructura, construir. ¿Silva construyó? No. ¿Qué hizo? Mandó a hacer estudios y ahí en gasto corriente se fue todo el dinero. ¿Cómo vas a justificar 1.000 millones sin gasto corriente? Esa es la razón por que la Fiscalía, cuando hace el análisis, ya no le encuentra el tipo. Solamente tiene que explicar dónde ha puesto el dinero, nada más. Bueno. Un aumento en los impuestos, por el otro lado. El aumento de los impuestos reduce la renta. Y si reduce la renta, reduce el consumo. Miren cómo es este modelo, ¿no? Aumento de los impuestos, reduce la renta. Al reducir la renta, reduce el consumo. Al reducir el consumo, el mercado disminuye. Al disminuir el mercado, los empresarios o los vendedores o los que expenden el producto no tienen entrada. No le piden al proveedor nada. Como el proveedor no produce, despacha a su gente, despacha a sus facilitadores, obreros, como quieran,
y al despacharlos genera el desempleo. Si tú aumentas los impuestos, se va en contra de la sociedad. Si tú aumentas el gasto público, se va a favor de la red. Punto. Ahí tienes el aumento de los impuestos con solución negativa. ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos disminuye el consumo y viceversa. Disminuye los impuestos, aumenta el ingreso. Multiplicador de los impuestos. Un aumento de $1 en impuesto genera que el multiplicador de impuestos es igual a disminuye 4 veces. Disminuye 4 veces. Entonces, cuando aumentan los impuestos, al que más le duele es al que recibe peor salario o bajísimo salario. Los que tienen plata no les interesa, ellos siguen su vida normal. Los que ganan 10 salarios básicos no les interesa. Los que ganan 5 salarios básicos, bueno, el que gana un salario básico, ese es el problema. Entonces, ¿cómo vas a aumentar los impuestos cuando hay 80% de informales? Es amoroso eso. Bueno, es negativo un aumento impositivo, reduce el consumo, lo que reduce la renta. Si cae el consumo, cuando hay aumento impositivo, el consumo cae. ¿Por qué ha caído el consumo? Porque la renta se ha reducido. El cambio de tasas está multiplicado por el efecto renta. Es menor que el multiplicador de la compra del Estado. Los consumidores ahorran una fracción de 1 menos la proporción marginal a consumir. Lo que te quiere decir que si aumentan los impuestos, el ingreso se contrae. Eso es lo que te quiere decir. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver. Ahí va. Aumento el gasto público, aumenta el PBI y por ende el PBI per cápita. Baja la tasa de interés, aumenta la inversión. Al aumentar la inversión, aumenta el PBI, aumenta el per cápita. Los impuestos disminuyen, aumenta el PBI, por ende el per cápita. Expectativas positivas, aumenta la economía, hay crecimiento. ¿Qué expectativas positivas puede haber ahorita si todo está en duda? No sabemos con exactitud cuánto tiempo va a durar la señora. Yo quisiera que dure hasta que se acabe el periodo. Ahí está, tranquilos. Pero su misma gente no va a querer. No la deja. No la deja. ¿Alguna pregunta sobre eso? La curva IS. Un gráfico de todas las combinaciones R-Y. R en el eje de las coordenadas y Y en el eje de las axis. El gasto efectivo producción, que es el gasto planeado. La ecuación de la curva IS es renta o producción igual consumo en función del ingreso menos los impuestos. Ese es el ingreso disponible. Más la inversión en función de la tasa de interés. Más el gasto público. El gasto público no está en función de nada, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Hace 2 años el gasto público, todos los años el gasto público aumenta 10% con respecto al periodo anterior. 5%, 10%, pero aumenta. Pero nadie se dio cuenta que iba a venir el COVID. Y el COVID desnudó la realidad del Perú. Mal en salud
y mal en educación. Por esos dos elementos se juzga un país. Y tenemos ahí renta en consumo en función del ingreso disponible, la inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público. ¿Cómo derivar la curva IS? ¿Cómo derivar la curva IS? Bien, vean ahí qué es lo que ha pasado, observen. Alguien puede buscar en su computadora cómo está la tasa de caja suyana o caja suyana, caja piura y caja Arequipa. A cómo está su tasa de interés. Activa o pasiva, no importa, cualquiera de dos. A ver, a ver, observen ahí. La tasa de interés cae, la inversión aumenta. Al aumentar la inversión, aumenta la renta per cápita o el Producto Bruto Interno. Entonces, al aumentar la inversión, aumenta la renta Y1 y Y2. Y de esa manera se conforma la curva IS. Todo eso que está ahí se reemplaza por la palabra. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque tiene sustitutos, nada más. Porque tiene sustitutos. Una caída del tipo de interés induce a aumentar el gasto de inversión. A la inversa, un aumento del tipo de interés induce a las empresas a disminuir su gasto de inversión, lo cual conduce a un aumento del gasto planeado. Para establecer el equilibrio en el mercado de bienes, la producción es igual al gasto efectivo y debe aumentar. Punto. El modelo de fondos prestables, el ahorro y la inversión. El ahorro disminuye, al disminuir el ahorro, la inversión aumenta. Observen que la inversión está en función de la tasa de interés y el ahorro no está en función de nada. Simplemente disminuye y aumenta la tasa de interés. Política fiscal y la curva IS. ¿Quieres aplicar todo eso a la realidad? Castillo no gastó nada. Castillo no se metió con los impuestos. Ni los subió ni los bajó, lo dejó en el mismo sitio. Castillo genera incertidumbre. Esa incertidumbre cuesta riesgo país. El mundo, escucha, el mundo se pregunta si es rentable ir al Perú o no. Con esto que han cerrado Machu Picchu, ya nos dicen, ¿has leído el periódico? ¿Cuánto van perdiendo? En total, $1.000 millones por darle voto a un inecto. O sea, de escuchar los que votaron, supuestamente, están en contra ahorita. ¿Por qué? Porque el negocio está trayendo a las quiebras. Bien, la keynesiana como política fiscal. Entonces, el equilibrio se da en
Y1, donde el planeado es igual al... Bien, miren ahí, el aumento de gasto público hace que la renta aumente de Y1 a Y2. Si el gasto público disminuye, la renta disminuye. Puse un diagrama de Lapa keynesiana del modelo de fondos prestables para demostrar cómo un aumento de los impuestos desplaza la curva IS y es capaz de determinar la cantidad de desplazamiento. Ahí está. A ver cómo lo interpretan. Bien, Castillo no ha tocado los impuestos. Castillo no ha querido aumentar el gasto público. Él puede ejecutar como ejecutivo, no lo ha hecho. Le ha pasado la pelota al Congreso y el Congreso, por darle la contra, no. Todo megaproyecto pasa por el Congreso. Para su aprobación. Aprobación. El supuesto aquí aumenta los impuestos, reduce mi renta, reduce mi consumo, reduce mi Producto Bruto Interno, de Y1 a Y2. John Maynard Keynes, teoría de la preferencia de la liquidez. El tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda del dinero. ¿Averiguaste cuánto es Caja Sullana, Piura y Arequipa? ¿Alguien averiguó su tasa? A ver, ¿alguien averiguó? La oferta de dinero la da el Banco Central. La oferta no está en función de nada y es paralela al eje de las ordenadas. M es masa monetaria, P es la inflación, nivel de precios. M sobre P es igual al saldo real. Masa monetaria sobre nivel de precios, que es la inflación, igual saldos monetarios reales. Si tú quieres que los saldos monetarios aumenten, disminuye los precios y aumenta la masa monetaria. Si tú quieres que los saldos monetarios disminuyan, la tasa de crecimiento de los precios tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento de la masa monetaria. Eso lo maneja el Banco Central de Reserva. Demanda de dinero. Demanda de dinero está en función de la tasa de interés. Bien, ahí cruzan las dos curvas, demanda agregada con oferta agregada. Miren, ahí cruzan oferta y demanda monetarias por la transacción. Keynes decía, la gente demanda dinero por tres motivos: por precaución, por especulación y por transacción. Los neo-keynesianos ya comenzaron a estudiar estas teorías. Estos tres movimientos de Keynes, precaución, especulación y transacción, no podían ir en un plano cartesiano, ya porque serían ya cuatro dimensiones. Entonces, alguien sugirió que la precaución y la transacción sean uno solo. Tiene dinero para hacer transacción y precaución. Entonces quedaron solamente
dos funciones, que es la que vamos a ver. Pues, ¿qué sucede cuando los saldos monetarios reales sube la tasa de interés pues, en el mercado monetario? ¿Alguien averiguó cuánto es la tasa de la caja de Piura, la de Arequipa y la de la caja que quiera de Huancayo? ¿Cuánto es? ¿Cómo aumenta el Banco Central el tipo de interés? A ver, ¿alguien averiguó en su computadora? No, disculpe, es la TREA, ¿no? Eh, ¿Cuánto es la tasa efectiva anual? Acá de la caja Sullana es Ya, 8.5%. ya, 8,5% es lo que te pagan si tú dejas tu dinero un año. ¿Cuánto es la de Arequipa? De Arequipa es 4%. 4%. Y la de Piura, De 5.5%. 5, ¿no? La de Piura. Ujú. Ya. Por racionalidad, ¿cuál es la tasa más alta? La de Caja Sullana, ¿no? 8,5. Pues ahí toda la gente está metiendo su dinero. Pero no mete todo. Si tienes 1 millón de soles, pues no puedes meter 1 millón de soles. Hay una teoría de la canasta de los huevos. Tú tienes que dejar en varias canastas tu dinero. Entonces, lo primero que tienes que aprender para dejar 1 millón es, señor, ¿cuánto es el seguro si es que quiebra este banco? Le dice 120.000. Ya. Entonces no dejas el millón, pues deja 120.000. Y la diferencia llévala a otro banco al que paga 5. En vez de que tu dinero esté abombado sin ganar, y hay otros que pagan, el Cochabamba paga 7, pero el Cochabamba te dice, está bien, yo te pago 7, pero deja tu dinero 3 años. Pero tú tienes que saber, porque el que te vende el producto te dice, está bien, yo te pago 7, pero deja 3 años. Entonces tú tienes que decirle, señor, ya, lo dejo. Son 7% anual. Y ellos te dicen, no, 7% por los 3 años. ¿Cuánto sale 7 entre 3? A 2,2 y pico. Es como si lo dejaras en otro banco. Entonces comienzan a jugar con las ideas y dicen, bueno, si deja más de 1 millón, ya pues te pago anual, te pago 8, ¿no? Pero tú corres un albur, ellos no. Decía Keynes, cuando tú le debes al banco más de 100.000, tú tienes un problema con el banco. Pero cuando tú le prestas al banco 1 millón de dólares, el banco tiene problemas contigo, porque no sabes si tú vas a pagar, te mueres o no. Por eso crean unos seguros. Volcker, Krellman, Bernanke y la chica. Esto se reduce a lo siguiente. Volcker manejó el Banco Central de Reserva Federal del 70 desde el 65 hasta el 80. De ahí lo toma Bernanke del 80 hasta el 2002. De ahí lo toma Bernanke en el 2002. Pero Bernanke fue el único presidente del Banco de la Reserva Federal que lo sacaron en 4 años. El único de los últimos 150 años. ¿Por qué lo sacaron? Porque Krellman, su profesor, Volcker fue profesor de Krellman. Krellman fue profesor de Bernanke. O sea, todo se da a la mano de él. Y Bernanke no le hizo caso a Krellman. Va a venir una crisis, tienes que aplicar esto. Bernanke hizo caso omiso, no le creyó. Vino la crisis de 2008 y al día siguiente sacan a Bernanke y ponen a una dama un apellido difícil, es una húngara, difícil de escribir. Pero para que veas cómo se manejan allá, cada 20 años. Esta es una comparación de corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, hay preferencia por el cliente, Keynes. Los precios fijos, Keynes.
La predicción, variación de la inversión mayor que cero, Keynes. En el 79, la tasa de interés era 10% y en el 80, cuarto trimestre era 15.8. Bien, y esta es la comparación. ¿Ok? La curva LM. La curva LM, M, masa monetaria, P, nivel de precios e inflación, D, demanda. La oferta, L en función de la tasa de interés, demanda, especulación. L en función del nivel de renta, demanda y transacción. Entonces, MP es igual a L en función de R. Y ahí lo tienen ustedes en, ¿cómo se llama? En el cuadro. ¿Cuál es la importancia de la tasa de interés en el mundo? La importancia de la tasa de interés en el mundo es que interviene en el mercado monetario y en el mercado de bienes. ¿Cuál es el mercado de bienes? La panadería, la tienda de la esquina, donde vas a comprar a Metro, Plaza Wong. ¿Ya? ¿Y cuál es la demanda monetaria? La oferta es el BCR y la demanda somos los que tenemos dinero en el bolsillo. Punto. Ahora, el nivel de renta aumenta y ahí se confecciona la curva LM, así como se confecciona la curva IS. ¿Por qué la curva LM tiene pendiente positiva? Porque así está hecha en la realidad. Está hecha en la realidad. Mira, agarren su lapicito y comiencen a poner allí, al ladito nomás, variación o incremento del gasto público genera aumento del nivel de renta o el Producto Bruto Interno. Reducción del gasto público reduce el nivel de renta y el PBI, al contrario. Aumenta los impuestos, disminuye el nivel de renta, por lo tanto disminuye el PBI. Disminuyen los impuestos, entonces aumenta el nivel de renta y el PBI. Sube la masa monetaria, aumenta el nivel de renta o el PBI. Disminuye la masa monetaria, entonces incrementa el nivel de renta. Dos, cuatro, seis. 6 políticas. Como son 3 variables, factorial de 3 son 24 combinaciones. Faltan las expectativas, falta el consumo, falta la inversión, falta el gasto, hay hasta el gasto, ¿no? Todas esas variables faltan. Entonces, miren cómo se mueve la LM. Si aumentas la masa monetaria, la LM se disloca hacia arriba. Según mi boleta, digo yo que los castillos nos han aumentado 200 soles. Bueno, algo es algo. Con 200 soles, dice un burlón, y que sea para comprar chicas, ¿no? Pero es algo. ¿Cómo se desplaza la curva LM? Con la tarjeta de crédito provoca que los consumidores utilicen efectivo con más frecuencia sus transacciones. Vamos a ver referencia y liquidez. Saldo real es M sub 1 sobre P. M sub 1 porque está jugando con esas variables. Y la curva LM1 negro se va a la curva L1, LM2 rojo. Entonces, lo que tiene que observar aquí, cuando aumenta la masa monetaria, la curva se va hacia arriba, mejora. Entonces, existe la política fiscal, que es el gasto público
y los impuestos. Y la política monetaria, que es la variación de la masa monetaria. Y o la tasa de interés. Punto. A ver si alguien ha captado algo de lo que he hablado para irme contento al hospital. A ver, vamos a ver si alguien me ha captado. ¿Dónde está la tasa de interés en esas dos ecuaciones? En una pregunta, un examen preliminar de un doctorado, hicieron la pregunta, ¿cuál es la importancia de la tasa de interés en ese gráfico? La respuesta mínima tenía que ser una hoja de ida y retira de los exámenes que ustedes dan, bien explicada. Entonces la respuesta es así. El nivel de renta está compuesto por el consumo en función del ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos, más la inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público que no está en función de nada. ¿Por qué no está en función de nada? Porque el gasto público no se sabe mañana qué puede pasar. Por eso el gasto público no tiene pendiente. Es infinita o es cero. Entonces, la importancia de la tasa de interés es que mueve los mercados. ¿Qué mercado mueve? Del consumo, del ser humano. Cualquier mercado del ser humano, cualquiera. Si te venden cerveza, está la tasa de interés. Si te venden pan, está la tasa de interés. Si te venden caramelos, te incluye la tasa de interés. ¿Por qué te incluye en todos esos casos? Porque el que compra esos bienes tiene que prestar dinero para fabricar ese bien. Y así se tiene que explicar la cadena, ¿no? Entonces tú desplazas la IS hacia arriba, IS, pero después desplazas la LM hacia arriba, de tal manera que permanezca en el mismo equilibrio de la tasa de interés y en el mismo equilibrio del nivel de renta. ¿Cómo se da ese fenómeno? Haciendo políticas fiscales y políticas monetarias expansivas o restrictivas, y ahí explica que es una política fiscal expansiva. Cuando el gasto público aumenta, el PEP, el Producto Bruto Interno y el Producto Per Cápita de cada ciudadano gotea porque mejora y hacen sentir la sensación de que mejora. Y así va describiendo todo. Entonces ahí él, cuando te califica, bueno, está apto para pasar a ser doctor. Esa pregunta fue del año 90, ahora son otras preguntas más, no difíciles. Si lees, no tienes problema. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Y dónde está la tasa de interés ahí? En la inversión. ¿Y en el otro? ¿Dónde? En la demanda para especulación. Correcto. La demanda para especulación. Entonces, existe tasa de interés para todos los productos. A cada producto le han puesto una tasa de interés diferente. Una cosa es comprarte un carro, una tasa de interés. Otra cosa es comprarte un departamento con otra tasa de interés. Una pregunta para terminar. Si compras un carro o compras un departamento, ¿cuál es la tasa de interés más extensa? ¿La del carro o la del departamento? ¿Y es baja o alta? Y ahí terminamos. A ver qué dice Luz María Paquillauri. A ver.
Profesor, la del departamento es más larga, pero las cuotas son menores. Pero te das cuenta que tu respuesta de 0 a 20 me ha dado nomás 3 puntos de respuesta. Y si sigue más adelante, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si... A ver. ¿Cuánto paga un departamento por tasa de interés mensual? ¿Cómo haces? La anual la divides entre 12 meses y te sale la mensual. Entonces, el Cochabamba dice, no, señor, le presto 28%, 28 entre 12 es igual a 2,33 mensual. Ojo, esa es la nominal. Te cobran la efectivo real, súmale un punto más. Es 3. Por 280 armadas. 3 por 280 armadas. Multiplica nomás, ¿no? 3 por 280 armadas. La tasa te sale como 840%. Lo que te quiere decir que un departamento que me costó 50.000 a mí hace 14 años, si yo hubiera terminado este año la cuota 280, ¿no? 20 por 12, 240 cuotas. Todavía me faltarían pagar 240 cuotas. En realidad, me hubiera comprado 3 departamentos. Pero, si quieres tener un departamento, tienes que pagarlo y olvidarte. ¿Son bajas? Claro que son bajas. Yo pagaba, pues, 820. Ahora están pagando normalmente 1.500, 1.600. ¿Por qué se han duplicado si el cemento no ha subido, la gasolina está aún en el mismo precio? ¿Por qué? A eso le llaman expectativas negativas. Entonces, todo eso tienes que entender. Entonces, yo pacté 15 años y en el año sexto, por obra de gracia de mi trabajo, más un golpe de suerte, pagué todo. Pagué todo. Me quité de la espalda 850 soles. Entonces, pero si tú no tienes suerte y sigues trabajando y pagas los 1.500, bueno, tienes que pagar hasta el día que... El tiempo vuela, el tiempo vuela. Yo tengo acá ya 14 años, parece que hubiera llegado ayer, en la casa de mi papá. Tengo 14 años. Entonces, no se olviden de la importancia de la tasa de interés. ¿Ok? Bien, sí es cierto. Es más chica, pero es más extensa. Entonces, cuando lleves ingeniería económica, el profesor te va a decir, el tiempo prima, claro que prima, el tiempo juega, claro que juega. Punto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, entonces si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Delegada, señorita delegada, ¿cómo hago para entrar para pasar lista? ¿Dónde entro? ¿Dónde entro para pasar lista? A ver, ¿usted sabe? Bueno, le voy a poner asistencia a todo. Bien, buenas tardes. Si no hay preguntas, ya me voy a descolgar. ¿Ok? Ya nos estamos viendo entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo tengo que ir al hospital ahorita a ver a mi amigo que le han detectado
La vida no es perfecta. Bien. Profesor, Dígame, ¿ya dígame. acabó su clase? Sí, acabó la clase, señor. Ya terminó ya. Bueno, me han hecho preguntas. Bueno, no hay respuesta. Ya acabó la clase. ¿Ok? Ya, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no ato ni desato con esta red.